Con el juicio perdido. El promedio en México para que un juicio se resuelva con sentencia definitiva varía. Si eres un simple mortal, puede ir entre un año o toda tu vida, continuando con la vida de tus herederos y los herederos de tus herederos. Si eres influyente y con recursos económicos, la justicia es pronta, expedita y a modo. Ese modo puede ser versátil, según el requerimiento del quejoso. Así vemos que la manera de presentarse la justicia es a veces extraña, por no decir bizarra. Estados Unidos, el país de la libertad, que siempre ve la paja en el ojo ajeno, tiene casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso del pobre ladrón Todd Kirkpatrick, un desvalido ladrón que atracó un banco en un condado de Washington. Pero durante el evento, el oficial Dan Scott le disparó, hiriéndolo levemente. El ladrón demandó al condado por $6 millones más el pago de medicamentos, consultas y daños, porque el policía al dispararle falló e intentó matarlo. Otro caso es el de la cervecera Budweiser, que pagó $5 millones al bebedor de Beck's por no informar que la cerveza no era alemana, sino elaborada en Missouri. Selena Edwards demandó a McDonald's por no advertir que el café estaba hirviendo. Otra demanda del vecino de Denise Norton porque su perro ladraba a más de 128 decibeles. Ejemplos sobran, y en México durante este sexenio tenemos bastantes. Recientemente, proteger y amparar los derechos de un torturador prófugo de la justicia. Irónico que la justicia sea pronta y expedita para un ser que actuó con extrema injusticia. También tenemos amparos para evasores fiscales, para usureros, para esposas de narcos, para feminicidas, amparos contra libros infectados de comunismo, contra aeropuertos, contra la Comisión Federal de Electricidad, contra trenes, etc. El objetivo del amparo, como sabemos, es proteger y resolver controversias por leyes y actos de autoridad que mermen las garantías individuales. Presume de ser el medio más eficaz que tiene el ciudadano para defenderse de la autoridad. Finalmente, el objetivo es encontrar el equilibrio de la justicia, cuya definición más sencilla es darle a cada quien lo que le corresponde, imperando el derecho, la razón y la equidad como virtudes en el juzgador. Resulta difícil ver estos atributos en los ministros de la Suprema Corte, cuya manera de juzgar es concordante con su manera de vivir, entre lujos y excentricidades, cada vez menos salomónicos y más malhechores, abogando por los derechos de los más chuecos. Voy a leerles ahora del libro de Justicia Porfiriana lo siguiente. Los papeles se amontonaban sobre el escritorio del juzgado. Ninguno de los funcionarios tenía prisa. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. El porfiriato se las había ingeniado para que la justicia fuera selectiva y terriblemente burocrática. La ley era un mito. Se hablaba de su existencia, pero nadie la había visto. Don Tomás era un juez de distrito en San Luis Potosí. Su vida transcurría sin mayor emoción que la de marchar por las mañanas al juzgado y regresar por las tardes a su hogar. Su reputación era la de un buen hombre, que pasaba su vida entre papeles y causas sin importancia, tramitando ridículos amparos. Cumplía con su trabajo hasta donde se podía, aplicaba la ley sin lesionar, desde luego, intereses de personajes influyentes del gobierno. En junio de 1910 recibe este juez la orden de enjuiciar a Madero por el supuesto delito de sedición y por injuriar al presidente. Termina narrando. El martes 25 de marzo de 1930, la prensa anunció el fallecimiento del célebre juez, entre insomnios, agitaciones y amarguras, que habían minado su vida desde 1910. Al acercarse el fin, solo hablaba de un tema, el proceso a Madero. Parecía arrepentido,
pero el destino que juzga sin considerar pasiones humanas dio su veredicto. 2 meses antes de su muerte, el juez Ortiz perdió el juicio. La locura lo había invadido. Fin de la cita. El presidente dice sobre la Suprema Corte de Justicia: ¿creen sinceramente que la Corte imparte justicia? ¿Creen que las decisiones que han tomado han sido en beneficio del pueblo? ¿Hubo justicia cuando la guardería ABC? ¿Cuando privatizaron el petróleo? ¿Hubo justicia con el salario abajo de la media mundial? ¿Hubo justicia cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ¿Cuántos amparos hacen por la gente pobre? ¿A quiénes se les concede el juicio de amparo? Y yo pregunto, ¿creen que un ministro que gana casi 1 millón de pesos al mes y que defiende delincuentes tiene capacidad de autocrítica? Sinceramente no creo. Creo que también tienen el juicio perdido. Muchas gracias.